Buen día, Diego Siretas desde Israel, para todos aquellos que están interesados en los últimos acontecimientos políticos. Quiero explicar porque nos han llegado y vemos en nuestros sitios de internet, en los de Tribus 13, en los de Azul y Blanco, y en sitios del mundo judío en general muchas dudas sobre lo que está pasando acá. Quiero aclarar un poquito políticamente cuál es la situación hoy, día viernes. Una situación muy dinámica como lo es esta región, pero sobre todo la política israelí. Si había algo que no era dinámico, era el estancamiento a nivel político de una rotación en el gobierno de Netanyahu que hace 12 años dirige el país, con una política vacilante entre el centro derecha y la centro izquierda. Netanyahu, recordemos, a alguien sumamente oportunista, bueno, que ese oportunismo político, esa cintura política también le ha permitido mantenerse en el poder y también, obviamente, deglutir, fagocitar cualquier sombra de oposición que surgía dentro de la coalición de gobierno y también seducir a opositores a que se integren para luego fagocitarlos y eliminarlos como políticos. Bibi Netanyahu, recordemos, tiene una historia negra. Fue uno de los incitadores, por ser dirigente del partido de oposición, pero fue uno de los incitadores públicos al asesinato de Yitzhak Rabin, ¿sí? En su verborragia permanentemente la amenaza, la búsqueda del enfrentamiento, la fragmentación del pueblo israelí en patriotas y enemigos, el ataque permanente a la Corte Suprema de Justicia, que es la única que le podía poner límites a él y a sus diputados, a sus seguidores, el ataque a la policía cuando se lo investiga. Netanyahu en este momento está investigado en 3 causas muy importantes de corrupción y realmente apostaba a la continuidad de él en el poder para tener la inmunidad parlamentaria, no parlamentaria, sino de primer ministro o presidencial. Hace un par de días se eligió el presidente, que hay una confusión en mucha gente, no es el primer ministro. Acá tenemos primer ministro y presidente. El presidente cumple un rol muy importante en la selección de gobierno de primer ministro. Ya es el que ordena, el que da mandato a los partidos a conformar una coalición de gobierno. Generalmente se lo da al partido de mayor cantidad de votos, pero no es la única indicación. El presidente tiene bastante libertad para poder dar, por distintos motivos, a quién conformar el gobierno. Se lo dio a Netanyahu luego de la última elección. Netanyahu no pudo conformar una coalición de gobierno. Se lo dio entonces a Yair Lapid, que es un ex periodista, que fue el partido que sacó más votos después del Likud, o sea, el partido de Netanyahu. Y Lapid ha logrado conformar un gobierno, ha logrado juntar las 61 firmas que tiene de parlamentarios, que es la exigida, para poder conformar coalición de gobierno. En este momento la pelota está en el campo de Lapid. Ahora bien, ¿qué pasa? Este gobierno que se ha conformado es un gobierno muy especial, primera vez en la historia de Israel que se integra un partido árabe, y creo que es la primera vez también que un partido de derecha, digamos el primer ministro va a ser un partido de derecha, primera vez que usa kippah, el primer ministro de Israel, es decir, un religioso de un partido de derecha que se llama Bennett, y el partido se llama Yamin, que quiere decir derecha. Luego el partido de Lapid, luego nuestro partido, el Movimiento Azul y Blanco, también está el laborismo y también está la izquierda. Es decir, una coalición que va de la derecha a la izquierda con partidos árabes. Y el partido árabe es un movimiento islamista, más impresionante esta novedad en la política israelí.
En Israel, a diferencia de América Latina, hay una virtud, si se quiere. Cada ministerio se maneja en forma independiente. Lo que no haría tan caótico este abanico ideológico, porque realmente, por ejemplo, el partido de izquierda Meretz manejaría el Ministerio de Salud, lo que daría, bueno, la continuidad a las políticas y a la cultura de una salud socialista para todo el pueblo. Cajol y Blanco, nuestro partido, estaría en el tema de defensa, por ejemplo. Nuestro líder fue jefe de las fuerzas de defensa de Israel, o sea que es lógico, y es el actual ministro de defensa. La parte de economía estaría a cargo de Lieberman, que es un partido de derecha. Entonces, más o menos como que cada uno va buscando su lugar. En el laborismo tendría medio ambiente, pero estaría en la comisión de selección de jueces, que es un punto muy sensible porque se eligen en esta cadencia, digamos, 6 jueces para la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay una disputa muy grande entre izquierda y derecha. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ha sido atacada permanentemente por la derecha. Por eso mi defensa a la Corte Suprema de Justicia, pues realmente es una corte muy democrática y ha sido justa, sobre todo en el tema de casos de palestinos e israelíes, ha sido siempre muy justa. A veces falló a favor de palestinos y a veces a favor de israelíes, judíos. En este caso, que no hay un acuerdo, va a ser de rotación. Igual que el primer ministro, va a estar 2 años el primer ministro Bennett y después 2 años el primer ministro Lapid del partido Yesh Atid. ¿A qué voy? Para que la gente entienda que desde ahora en más, si se logra conformar este gobierno, que en los papeles está conformado, ahora voy a explicar qué puede pasar para que no se conforme. Cuando hablen acerca del gobierno de Israel, no lo van a poder ni tildar de ni izquierda ni derecha, porque es un popurrí, es un arco iris político ideológico. Y recuerden siempre que si un ministerio puede ser de derecha y tomar actitudes derechistas, bueno, el otro que es de izquierda va a ser izquierdista. Bueno, es parte del pragmatismo israelí en el área política. Es un gobierno de consenso también, es decir, por ley pueden aprobar leyes que sean consensuadas solamente. En la que hay discrepancia, en este momento no se van a tocar esos puntos. Por ejemplo, 2 estados para 2 pueblos. Sabemos que el partido de Bennett, es decir, el primer ministro que va a empezar, no lo quiere. No quiere 2 estados para 2 pueblos. Ellos quieren administrar el conflicto, darle mayor capacidad laboral, mejores condiciones de vida a los palestinos, pero no quieren hablar de la independencia. Obviamente, en este lapso de gobierno no se va a hablar de la independencia. El próximo primer ministro sí quiere los 2 estados para 2 pueblos. Es una persona de izquierda a ese nivel, no en lo económico, pero sí en el conflicto palestino-israelí. Entonces es un tema que este gobierno, para algunos aspectos, va a ser de transición, pero se va a concentrar, sí, en las necesidades que estamos teniendo los israelíes y en los peligros a afrontar. El tema Irán es un peligro muy, muy preocupante, el tema que va a pasar con Hamas, el tema que pasa siempre con Hezbollah y con Siria. O sea, nuestro país está permanentemente sometido también a estos imprevistos que hacen... que no son imprevistos menores. Todos fueron testigos del ataque de lo que significó un grupo chico, como fue Hamas, o como lo es Hamas. Imaginémonos y tratemos de dimensionar lo que puede ser un ataque de Irán, o lo que puede ser un ataque de Hezbollah, que es mucho más fuerte que el ejército incluso del Líbano. Entonces, esta es la situación de Israel hoy. Pero hay una posibilidad. Hoy está pasando que todos los miembros del partido de la coalición nueva de gobierno, sobre todo los del partido de derecha, están con escolta
de los servicios de inteligencia ante amenazas concretas de muerte. Están todos los 61 diputados parlamentarios que tienen que votar amenazados de muerte, pero sobre todo la gente de la izquierda. Netanyahu ya comenzó, como lo hizo en la época de Rabin, a decir que son traidores, que son enemigos del pueblo. También su sector de la ultraderecha, Smotrich, que es de un partido ultraderechista que está en la coalición, estaría en la coalición con Netanyahu, que recordemos, no pudieron conformar gobierno de derecha, ellos querían conformar un gobierno de derecha puro. Le faltaba la falta de visión política de la ultraderecha, no permitió que el Partido Árabe, que ahora está con nosotros, lo apoyara incluso desde afuera. O sea, ellos no aceptaron ni siquiera ser apoyados y que no tengan intervención el gobierno, porque se había llegado a un acuerdo bastante importante con ellos para que ellos apoyen a Netanyahu. Y realmente el fascismo, la xenofobia de estos grupos de la ultraderecha judía evitaron que se conforme un gobierno de derecha. Bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Ya las presiones que están haciendo todos los partidos de derecha y todos los estamentos, rabinos, todo lo que sea político de derecha, están presionando a estos, sobre todo a dos diputados del partido derecha, del futuro primer ministro Bennett, para que lo abandonen, para que no voten, para que se rebelen contra la dirección de Bennett. Y bueno, esas presiones también son violentas. Hay manifestaciones en las puertas de las casas, hay pintadas y hay amenazas, como decía, por eso están sumamente custodiados por el Servicio de Inteligencia y de Seguridad Interior, para que no haya un asesinato político en Israel que evite el cambio de gobierno, es decir, la salida de Benjamín Netanyahu de la calle Balfour después de 12 años de gobierno. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro el panorama de lo que estamos viviendo. El presidente nuevo, Buzzi Herzog, es un miembro del Partido Laborista, fue el presidente de la agencia judía, y bueno, su padre fue el presidente número 6 del Estado de Israel, y su abuelo fue primer rabino de Jerusalén. O sea, es un laborista de paladar negro, muy progresista realmente, una persona que siempre trabajó también por la paz y por la unidad. Y este contexto de un presidente laborista más un cambio, yo creo que nos ubica en un buen momento para reiniciar las negociaciones de paz. Si viene un momento de transición, recordemos que Netanyahu, estas acusaciones de Netanyahu por corrupción, no son acusaciones solitarias. Por lo general la corrupción trabaja con socios y se empieza, lo que se quería realmente era enquistar la corrupción en el seno del aparato estatal israelí. Y bueno, es lo que se logró desarticular en parte, y bueno, tenemos que esperar que los juicios avancen. Muchos creemos que Benjamín Netanyahu va a ir preso, y hay otras causas obviamente que van a entrar, y seguramente que si no está en el poder va a ser más fácil para toda la investigación, sobre todo para la policía, que ha llegado a ser investigada, los agentes que investigaban, por agencias privadas contratadas por Netanyahu. O sea, él pasó a investigar a la policía. Netanyahu, además de investigación y de ataque permanente a la Corte Suprema, a la policía, también su odio máximo es a la prensa. Lo hace en forma directa, lo hace en forma a través de su familia, de sus hijos. Y bueno, es realmente un estado que era preocupante, el estado de la democracia en Israel, ante la indefensión de los periodistas de ser atacados
por un ministro, sus secuaces y la familia del ministro. Asimismo, es de destacar la valentía de los periodistas que nunca callaron y siempre denunciaron lo que tenían que denunciar. También de la policía que investigaba y también de los jueces y el asesor legal y técnico de la presidencia, nombrado por Netanyahu, que finalmente fue él quien lo manda a juicio porque él es el que tiene esa posibilidad, es el único que puede firmar cuando una causa de un primer ministro va a juicio. Y realmente firmó para 3 causas. Así que vamos a ver si logramos concretar este cambio en Israel. Por otro lado, en el exterior, en el extranjero, Netanyahu tiene una imagen de estadista, que realmente es un estadista, habla perfecto inglés, tiene realmente un buen discurso, pero acá no es muy diferente a cualquier político mediocre de América Latina, mentiroso, nadie le cree, parte por la causa, el motivo por lo que no pudo armar gobierno ahora es porque nadie le creía que iba a cumplir con la palabra de la rotación de ministerio. Es muy interesante como ahora la gente de Netanyahu acusa de traidores a toda la gente que conforma la coalición, cuando él estuvo con todos los mismos conformando y trabajando en gobierno juntos. O sea, cuando están con él, tiene esa capacidad como de mano santa, sanadora, de que automáticamente un político deja de ser traidor, pero cuando están contra él, es traidor. Incluso el caso de los árabes, que como dije, él los fue a buscar para que lo apoyaran y logró realmente conseguir el apoyo, pero por la intransigencia de la ultraderecha de su coalición, no aceptaron el apoyo de los partidos árabes. Bueno, desde Israel, esperando que haya un cambio y que sea en paz, Diego Sireta, espero pronto darles las definitivas noticias del nuevo gobierno en Israel y que realmente se inicie una nueva era en la región que no depende de nosotros nada más. Hay otros actores en la región y bueno, desgraciadamente allá los cambios no se dan porque no son países democráticos, pero esperemos que en Irán, en Siria, en el Líbano, en la Franja de Gaza, se logren también pequeños cambios que permitan apuntalar un futuro de paz y un pronto Estado palestino para realmente terminar con esta fricción y estas guerras y estas muertes innecesarias, tanto para israelíes como para palestinos.